Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Si eres un apasionado de los mercados, la inversión y de encontrar buenas oportunidades tanto en España como en el resto del mundo, ponte cómodo porque hoy os traigo un menú cargado como siempre. Hoy vamos a hacer algo muy completo. Primero vamos a hacer un repaso del mercado viendo los grandes índices como el S&P 500 y el Nasdaq 100 y pasaremos también por el IBEX 35 y en último lugar veremos el índice de volatilidad, el VIX. Y después vamos a analizar 7 empresas muy diferentes entre sí que ya podéis ver arriba en pantalla. Vamos a poner a lupa en las siguientes 7 empresas que abarcan sectores completamente distintos, pero con historias fascinantes en sus balances. Vamos a ver en primer lugar a Hello World Travel, la gigante australiana de agencias de viaje y distribución turística. Pasaremos por Ryanair Holding, el rey europeo del low cost aéreo. Continuaremos con Molson Coors Beverage, un coloso cervecero global con marcas como Coors o Miller. Miraremos también a LTC Property, la SOCIMI estadounidense especializada en residencias de ancianos y centros de salud. Continuaremos con Sanofi, la gran farmacéutica francesa inmersa en la renovación de su pipeline. Rea Group, el imperio digital de portales inmobiliarios líder en Australia. Y en último lugar veremos a HCA Healthcare, el mayor operador privado de hospitales y centros quirúrgicos en Estados Unidos. Vamos a ver un análisis al detalle, los últimos resultados, sorpresas operativas y qué podemos esperar a medio y largo plazo en este complejo entorno macroeconómico. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte los próximos vídeos y deja un buen like para apoyar el contenido del canal. Y sin más dilación, empezamos. Como veis, en primer lugar, el índice del S&P 500 se encuentra en la zona de los 7.778 puntos, rechazando un poco la zona de máximo histórico, pero aguantando con cierta fuerza. El Nasdaq 100, pues vamos a verlo, a ver qué tal está. Como veis, actualmente los 30.090 puntos aguantando esa zona de máximos. Veremos a ver si quiere hacer una corrección de nuevo a la media de 100 o incluso a las 200 sesiones o si continúa hacia arriba. Pasamos ahora a ver el IBEX 35, como vemos actualmente se encuentra todavía sobrepasando los 20.000 puntos, en concreto 20.094 y veremos a ver si quiere continuar al alza o si viene antes primero a apoyarse a las medias para continuar hacia arriba. Y en último lugar vamos a ver el índice de la volatilidad, el VIX, actualmente rondando la zona de los 14,99, una zona de tranquilidad para la volatilidad en el mercado. Y empezamos con Hello World Travel. Es un grupo australiano líder en servicios de viajes minoristas, mayoristas y corporativos en Australia y Nueva Zelanda, gestionando marcas icónicas como Ready Rooms o la red de franquicias Hello World. Respecto a sus últimos resultados, pues en sus últimos reportes de actualización operativa, la compañía ha mostrado una sólida resiliencia con volúmenes de transacciones superando los 2.100 millones de dólares australianos. El beneficio neto se disparó tras la consolidación de adquisiciones estratégicas y el repunte del turismo internacional. ¿Ha habido pérdidas o ajustes de expectativas? Pues no ha registrado pérdidas operativas, pero sí tuvo que ajustar ligeramente sus previsiones de EBITDA debido a las cancelaciones y reordenación de rutas internacionales provocadas por las tensiones geopolíticas puntuales en Oriente Medio. La perspectiva a medio-largo plazo de Hello World Travel, pues el turismo de ocio de clase media-alta en Asia y Pacífico siguen siendo muy fuertes. A pesar de los vientos en contra geopolíticos y el coste de vida, la demanda de viajes contratados en agencia tradicional y paquetes vacacionales se mantiene sólida, lo que augura un crecimiento sostenido de sus márgenes. Y vamos a ver qué tal se encuentran los fundamentales de Hello World Travel. Vamos a ver en primer lugar el PER, un PER de 5,30, cuando esta empresa ha tenido un PER 7,90, 11,47, 24, 2,89. Por tanto, estamos con un PER baratito, aunque no ultra barato. Como vimos en 2022, llegó a un PER 2,89. Respecto al margen bruto actual del 50,11, un buen margen para esta empresa, de los mayores, exceptuando el margen de 2025, que tuvo 54, el margen neto de 29,54, muy pero que muy buen margen neto. Vamos a ver los informes, pues
cuenta de resultados y aquí veis, tras un año de pérdida 2020, 2021 post-COVID, nos vamos ya a 2022 con unos ingresos totales ya de 63 millones y medio de dólares australianos y unos ingresos netos que ascendieron a 90 millones y medio. Ya poco a poco fue recuperando, pero sí es verdad que hemos bajado en ingresos netos 1 millón prácticamente en 2025 y los ingresos totales pues también poco, unos 10 millones de ingresos totales. El ingreso de explotación, sin embargo, pues ha ascendido de 27 millones a 34 millones y medio de dólares australianos. Semestralmente ya tenemos el primer semestre de 2026, que si lo comparamos con el primer semestre de 2025, pues vemos que los ingresos totales han ascendido, que los ingresos de explotación también han ascendido y los ingresos netos pues se han elevado a más del doble, a 30 millones y medio. Por tanto, este primer semestre de 2026 lo está haciendo muy, pero que muy bien. Si vemos el TDM, en 2025 teníamos 186 millones de ingresos totales y llevamos ya, en lo que llevamos de 2026, 191 millones prácticamente y medio. O sea, muy bien. Ingresos netos en TTM llevamos 48,45 y pues hemos superado ya cerca de 18 millones esos ingresos netos del año pasado. Por tanto, lo está haciendo muy, pero que muy bien. Los ingresos de explotación, 37 millones en TTM y teníamos en 2025 34. Por tanto, está mejorando muy bien la empresa Hello World Travel con este PER de 5,30, un dividendo muy atractivo del 7% y capitalizando 256, prácticamente 257 millones. Vamos a ver qué deuda tiene. Pues como veis, una deuda muy, pero que muy bien gestionada. Cada año bajando, disminuyendo esa deuda, actualmente en 10 millones, prácticamente 11. Sí es verdad que tenemos un free cash flow en negativo, pero tenemos una caja de 65,53 millones para hacer frente a esa deuda que tenemos. Para el pago del dividendo, prácticamente no tiene que hacer ningún esfuerzo, lo paga sin problema. Y como vemos, desde el año 2021 creciendo el margen neto, los ingresos totales y los ingresos netos, pues también, como veis. Bueno, han bajado, ha descendido 1 millón en este 2025, pero sin más. En 2026, como vemos, han ascendido de nuevo. Ha ascendido de nuevo que han superado al primer trimestre de 2025. Tanto el margen neto, que ha subido una barbaridad, 29,54%, y los ingresos netos, que ha superado con creces todos los semestres anteriores. Por tanto, lo está haciendo muy, pero que muy bien Hello World Travel. Como zona de compra, pues yo marqué aquí esta zona, pero sí es verdad que yo no llegué a entrar y si vuelve a tocar la zona inferior sería muy, pero que muy buena zona. De hecho, por aquí teníamos un gap que vino a rellenarlo, tanto el gap superior de la zona de los 1,45 y 1,44 y de nuevo vino a tapar también el gap de abajo, casi nos llega aquí al precio de donde pongo puede ser una buena oportunidad al 1,33 dólares australianos, que no llega a tocarla y veremos a ver qué quiere hacer el precio de la acción. De momento parece que en gráfico diario nos muestra una vela de rechazo, de que quiere irse hacia arriba, mínimo a tocar la media de 200 sesiones. Las medias están estrechándose y es muy, pero que muy buena pinta. La próxima publicación de resultados la tenemos pues a la vuelta de la esquina, el 1 de septiembre de 2026. Así que veremos a ver que esta acción tiene muy, pero que muy buena pinta. Y vamos ahora con la siguiente, con Ryanair Holding, la aerolínea low cost más grande de Europa por número de pasajeros, caracterizada por una disciplina de costes imbatibles. Los últimos resultados que ha presentado Ryanair, pues el volumen de pasajeros creció un 6% alcanzando los 61,3 millones, pero su beneficio neto tras impuestos cayó un 34% hasta los 538 millones de euros. ¿A qué se debió esa caída de beneficio? Principalmente a dos factores. Una caída del 6% en las tarifas medias debido a un cliente más cauto y sobre todo al hecho de que el 20% de sus combustibles sin cobertura duplicó su coste. La perspectiva a medio o largo plazo, pues Ryanair sigue siendo la compañía mejor posicionada del sector por balance, esencialmente libre de deuda y por escalabilidad gracias a la llegada de su flota Boeing MAX 10. Si el petróleo se estabiliza, su liderazgo en costes la convertirá en la ganadora absoluta del espacio aéreo europeo. Vamos a ver los fundamentales de Ryanair, a ver cómo se encuentran. Actualmente un PER 13,78, cuando esta empresa ha tenido un PER 11,69, 12,80, 12,5, prácticamente 13. Por tanto, digamos, es un PER
de los más elevados de estos últimos años, aunque está prácticamente dentro de la normalidad. Respecto al ratio precio-flujo de efectivo, como veis, tenemos 7,45, siendo el menor 4,36 en 2022. No es el mayor, como vimos en 2021, fue de 7,92 de los mayores, pero estaría bien que fuera un poquito más bajo. Vamos al margen bruto, actualmente 17,76 y margen neto de 12,26, dentro de la normalidad, de la moderación que tiene de margen Ryanair. Como veis, hemos estado incluso en negativo, época COVID y post-COVID, entramos ya con un margen en 2022 de un 12, 14, 11 y medio, 13 y ahora mismo 12, digamos, es la normalidad de Ryanair Holding durante estos últimos años. Y vamos a ver los informes, a ver cómo se encuentran. Como veis, después de los años COVID, empezamos ya de nuevo a remontar. Poco a poco, todos los años se va superando. Actualmente en TTM llevamos 15,59 billions y ya hemos superado los ingresos totales de 2025. Ingresos de explotación, llevamos en TTM 2,12 billions y también prácticamente casi superamos a los ingresos de explotación de 2025. En ingresos netos, 1,89 billions y en 2025 tuvimos 2,17 billions. Todavía nos queda tiempo por delante, año 2026 por delante. Tenemos de momento el primer trimestre, que si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, sí es verdad que han descendido los ingresos netos a 537 millones. El ingreso de explotación también ha descendido y los ingresos totales han aumentado unos 7 millones. No, 7 millones no, 4 millones. Ha aumentado 4 millones. ¿Esto a qué se debe? Pues prácticamente se debe al conflicto en Oriente Medio y a la subida del queroseno, a la subida del combustible de los aviones. Y vamos a ver ahora, como veis, el rendimiento del dividendo que nos da es de 1,59%. Como veis, la deuda ha ido descendiendo con cierta rapidez hasta el año 2025, donde tenemos una deuda de 1,49 billions, un free cash flow de 1,80 y un efectivo equivalente de 2,76 billions. Por tanto, está muy, pero que muy bien gestionada. Con ese free cash flow y esa caja hacemos frente a esa deuda sin ningún problema. Una salud financiera robusta y muy buen estado de salud que presenta Ryanair. Como veis, año tras año creciendo desde 2021. El margen neto tuvo un pequeño H en 2024 y de nuevo remonta en 2026 actualmente un 12,26% en el primer trimestre de 2026. Así que muy, pero que muy bien también lo está haciendo Ryanair. Si es verdad que hemos visto una bajada en los ingresos netos y veremos a ver cómo transcurre lo que queda año 2026. Actualmente, pues nos encontramos de nuevo en el gráfico en la parte alta del canal, que os tengo aquí trazado. Parece que viene de nuevo al canal el precio y con mucha probabilidad venga a tocar la parte baja del canal. Como sabéis, cuando se sale por una de las zonas, tanto superior como inferior, vuelve dentro del canal con mucha probabilidad a la parte opuesta del mismo. Por tanto, parece que con toda probabilidad puede venir a tocar la parte contraria del canal. De momento vamos a esperar a ver cómo evoluciona este año, a ver qué ingresos, qué información financiera nos reporta y vamos a tenerla ahí en el radar, pendiente de ella. Vamos a ver el MAC, a ver si nos indica algo en gráfico diario. Vamos a aumentar un poco el gráfico y el MAC. A ver. De momento, pues no nos indica todavía ninguna divergencia, no vemos nada llamativo en el MAC y vamos a ver también el OVV, a ver si nos indica algo y de momento el OVV nos indica bajada. No hemos superado los máximos anteriores y de momento el OVV nos indica bajada. De momento vamos a esperar a Ryanair Holding. Y vamos ahora con la siguiente empresa que os he traído, Molson Coors Beverage Company. Aquí la tenéis en pantalla en gráfico diario y para aquellos que no la conozcáis es una multinacional norteamericana de bebidas y cerveza, propietaria de marcas como Coors Light, Miller Lite, Staropramen, como se pronuncie, y Blue Moon. ¿Qué resultados ha presentado en este segundo trimestre de 2026?
presentó en agosto, pues unos ingresos de 3.097 millones de dólares, una reducción del 3,6% y un beneficio por acción de 1,58 dólares, superando las estimaciones del consenso, pero cayendo un 22,9% frente al año anterior. ¿A qué se debieron las menores ganancias? Pues a la contracción general del mercado cervecero en Estados Unidos, con una caída del 4,2% en volumen, sumada también a fuertes costes de materias primas e inflación en aluminio, más de 130 millones de dólares extra en el año. ¿Qué perspectiva le vemos a medio y largo plazo a Molson Coors? Pues se apoya en una sólida rentabilidad por dividendo cercana al 4,5% y en un plan de recompra de acciones masivo. Su viraje hacia productos premium y bebidas no alcohólicas o alternativas le dará estabilidad seguramente en un entorno de consumo moderado. Vamos a ver los fundamentales de Molson Coors, a ver cómo están. En primer lugar, vamos a ver el PER. Actualmente, como veis, no tiene PER. Esta empresa, pues en 2024 tuvo un PER de 10,72, 14 de 10 en 2021. ¿Y por qué no tiene PER? Pues por esto, las pérdidas que ha presentado en 2025, unas pérdidas de 2,14 billions, cuando veníamos del año anterior de ganar 1,12 billions. De hecho, el anterior, en 2023, reportó 948, prácticamente 949 millones. El 2024 mejoró, pero ya 2025 fue una caída tremenda. En 2026, pues de momento vamos recuperando. Si comparamos el primer trimestre de 2025 con el primer trimestre de 2026, pues ya hemos mejorado los ingresos netos, 151 millones. Los ingresos de explotación también los hemos mejorado a 177 millones y medio. Y los ingresos totales, pues prácticamente se mantienen, aunque aumentan 5 millones a 235 billions. El segundo trimestre de 2026, los ingresos totales descienden 10 millones, los ingresos netos descienden prácticamente a la mitad, 231 millones, y los ingresos de explotación también han descendido a 376 millones. Por tanto, un trimestre malo lo puede tener cualquier empresa, y así que vamos a ver en los siguientes trimestres de 2026 a ver qué tal se les da a Molson Coors, a ver cómo viene la siguiente publicación de resultados. Actualmente llevamos 11,08 billions en ingresos totales, prácticamente igualando a los ingresos totales de 2025. Ingresos de explotación llevamos 1,33 billion. También ya nos queda poco para alcanzar el ingreso de explotación de 2025. Y los ingresos netos que llevamos en TTM, pérdida de menos 2,31. O sea, un poquito mal esas pérdidas. Veremos a ver cómo termina finalmente este año Molson Coors. Como veis, un rendimiento del dividendo de prácticamente el 4,5%, con una capitalización de mercado de 7,64 billions, y la deuda, vamos a ver, la deuda pues se ha elevado un poco a 6,51 billions, con un free cash flow de 1 billions y un efectivo equivalente de 896 millones y medio. Mucho cuidado con la deuda. Veremos a ver cómo va evolucionando. De hecho, el segundo trimestre se ha elevado a 7,91 billions. Hay que tener cuidado con la deuda. Como veis, el esfuerzo del dividendo es tremendo ahora mismo. Y vamos a ver cómo evoluciona Molson Coors. Como veis ya en el gráfico, voy a ampliar el MAC a ver si nos indica algo. De momento nos está indicando ya una divergencia alcista, como podéis ver, mientras que el precio de la acción está cayendo. Aquí ya el MAC nos va dejando mínimos superiores, lo que indica divergencia en el MAC. Sí es verdad que nos gustaría que el MAC dibujase esto así, ahora subiera un poco más arriba, volviera a caer, suba y vuelva a caer un poco así por debajo y de nuevo vuelva a subir. El precio de la acción incluso tenga alguna caída más hacia abajo, que venga a tocar incluso la zona del 100%, a la zona de los 33,15, 33,5 dólares por acción. Sería muy, pero que muy buena zona para entrar en Molson Coors, aunque hay que estar atento a esa deuda. Y vamos ahora con la siguiente empresa que os he traído, a LTC Property. Es una SOCIMI o red estadounidense dedicada a financiar e invertir en instalaciones de atención a personas mayores y centros asistenciales médicos mediante contratos de arrendamiento neto. Sus últimos resultados pues han mostrado un balance de situación en plena expansión, superando los 2.060 millones de dólares en activo y alcanzando un patrimonio neto de 1.160 millones de dólares. Sus ingresos por alquileres han seguido recuperándose a buen ritmo. La situación operativa, pues sus métricas reflejan que la ocupación en las residencias de ancianos ha vuelto a niveles previos a la pandemia, lo que permite a sus operadores pagar los alquileres sin apuro. La perspectiva a medio y largo plazo,
pues presenta una de las mega tendencias demográficas más claras de la lista, el envejecimiento de la población en Estados Unidos. A medida que los tipos de interés bajen a medio plazo, la valoración de sus activos inmobiliarios se revalorizará notablemente. Vamos a ver ahora la información financiera del ETC Property, a ver cómo se encuentra financieramente con un PER actual de 14,28, cuando esta empresa tenía un PER 13,65, 16,92, 14,90, 14,32, 24, 16,22, por tanto es un PER baratito. El único PER más barato que hemos tenido ha sido el de 2025, de estos últimos años, y podríamos decir que está un PER barato, PER baratito para esta empresa. Vamos a ver el margen bruto actual del 55,12. Si es verdad que hemos tenido mayores márgenes brutos otros años y margen neto actual del 29,78. Si es verdad que se ha reducido bastante ese margen neto. Respecto a los informes, como vemos, año tras año ha ido poco a poco mejorando desde el año 2021. Sí es verdad que hemos tenido algunos pequeños baches en los ingresos, pero que poco a poco se fue recuperando hasta este año 2025, pasado año 2025, donde ha reportado unos ingresos totales que han batido récord de 265 millones, unos ingresos netos que también han batido récord de 117 millones y los ingresos de explotación en lo que han bajado a un 74,79 millones, siendo en 2024 de 131 millones. Por tanto, de momento lo está haciendo bastante bien LTC Property. Trimestralmente tenemos ya los dos primeros trimestres de 2026, que si lo comparamos con los primeros trimestres de 2025 no tienen nada que ver. Hemos subido una barbaridad. En TTM llevamos ya en ingresos totales 349 millones, superando con creces los del año 2025. En ingresos de explotación 126 millones, prácticamente igualando a ese año 2024. Y en ingresos netos 134 millones con 74, superando también con creces el año 2025. Por tanto, este año 2026 lo está haciendo muy, pero que muy bien LTC Properties, con un dividendo actual del 5,67%, muy atractivo para aquellos que gustan las empresas dividenderas, con una capitalización de mercado de 2,17 billones y una deuda de tan solo 700 y pico de millones. De hecho, la tengo por aquí está la deuda, 779 millones y medio. Por tanto, está muy, pero que muy bien. El pago del dividendo le supone un 83,56% de los beneficios. Las puede pagar, pero con precaución. Así que veremos a ver cómo evoluciona el ETC Property. De momento con un PER moderado barato, un dividendo muy atractivo del 5,67%. Unos informes que están batiendo a años anteriores y lo está haciendo muy, pero que muy bien. Vamos a ver el MAC, a ver qué nos dice. Un segundo, que voy a ampliar el gráfico. Vale, por aquí tenemos el MAC. El precio parece que está lateralizando, se está consolidando en este rango, el rango de los $40 y el rango de los $30. El MAC pues nos está indicando divergencia alcista. Si es verdad que nos gustaría verlo un poco más hacia abajo, haciendo los dibujitos estos que nos gustan de tipo sierra. Vamos a ver el OVV, a ver qué nos dice. El OVV de momento se encuentra en caída, no nos indica todavía ninguna divergencia. Como veis, no supera todavía los máximos anteriores, no ha superado, por ejemplo, este máximo. Tampoco ha superado este máximo. Y el precio de momento, pues, parece que va hacia abajo. Si es verdad que las medias en semanales están prácticamente estrechas, vamos a ver en gráfico diario. En gráfico diario, pues también están muy, pero que muy estrechas. Posiblemente veamos alguna caída hacia la zona mínimo de los 31-30 dólares. Vamos a seguir muy de cerca a esta empresa porque podría dejarnos alguna pequeña entrada próximamente. Si llega a tocar toda esta zona de aquí, toda esta zona, sería muy, pero que muy buena zona para meterle un primer paquete a LTC Property. Además tenemos un dividendo muy suculento, un dividendo muy atractivo y toda esta zona de aquí sería muy buena zona para entrar con un primer paquete. Veremos a ver la siguiente publicación de resultados, también cómo le va. De momento todo apunta a que va a ir fantásticamente bien. Y también tendremos que mirar y echar cuenta en el OVV, a ver si nos va marcando ya algún repunte y entrada de volumen.
Y vamos ahora con la siguiente empresa que os he traído, Sanofi, uno de los gigantes farmacéuticos globales más importantes, con sede en Francia, especialista en inmunología, vacunas y enfermedades raras. Su último resultado, pues cotizando a precio en torno a los 75-76 euros por acción, con un PER elevado, cercano a 23 veces, sus resultados operativos mantienen la fuerza del gran motor de ventas que es Dupixent, un tratamiento contra el asma y la dermatitis. La situación operativa: aunque el PER parece alto, el beneficio subyacente se mantiene sólido. La empresa está llevando a cabo una profunda reestructuración para extinguir o vender su negocio de salud del consumo y centrarse 100% en biofarmacia de alto margen. La perspectiva que le vemos a esta empresa a medio y largo plazo, a pesar del abismo de patentes que afrontará la industria a finales de década, Sanofi cuenta con un balance saneado y una caja suficiente para realizar adquisiciones estratégicas que aceleren su cartera médica, convirtiéndola así en un valor muy defensivo. Vamos a ver los fundamentales que aparecen aquí en TradingView, a ver cómo se encuentra Sanofi. Como veis, actualmente el PER, como he dicho, 22, 22,68, cuando esta empresa tenía un PER 19, 21, 20, 13, 17, 8, 38, por tanto, parece un PER un poco elevado, moderado elevado para esta empresa, con un margen bruto actual del 67,14. Como veis, es el margen bruto en porcentual más elevado de todos estos últimos años. Margen neto tenemos 8,74, no es el mayor margen neto, como vemos, pero sí es verdad que tampoco es de los más inferiores. ¿Qué más? Vamos a ver los informes ahora. Informe año tras año, subiendo ingresos totales, pequeño bache en 2023 y vuelve a subir 2024 y 2025. Sí es verdad que los ingresos netos pues van variando. Como veis, en 2019 prácticamente 3 billions, 2020 12 billions, bajamos a 6, subimos a 8, bajamos a 5, 5,5, 5,20, parece que van descendiendo estos últimos años. Semestralmente ya tenemos el primer semestre de 2026, que si lo comparamos con el primer semestre de 2025 vemos que los ingresos netos han descendido a 1,94 billions y los ingresos totales han ascendido a 22,11 billions. En TTM lo ponemos en anual, vemos que actualmente en TTM tenemos 45, prácticamente 46 billions, ya mejorando con creces los ingresos totales de 2025. Si vemos los ingresos de explotación actuales, 12,46, también mejorando los de 2025, y en ingresos netos tenemos 4,02, prácticamente muy cercano a esos ingresos netos de 2025. Veremos a ver si finalmente consigue aplastar a esos ingresos netos de 2025 o si nos quedamos a las puertas. De todas maneras, ya en ingresos totales y ingresos de explotación vemos que lo hemos superado con creces. Rendimiento del dividendo atractivo del 5,46%. Y vamos a ver la salud financiera, una deuda que sí es verdad que se ha elevado un poco respecto a 2024, un poco bastante. Tenemos un free cash flow de 9 billions y un efectivo equivalente de 7 billions. Por tanto, sí es verdad que con esa caja, el free cash flow, pues en unos años estaría pagada la deuda, pero habría que controlar de cerca de que no se dispare demasiado. Y vamos a volver al gráfico, a ver el gráfico, aquí lo tenéis, si os lo pongo en gráfico semanal, como veis se viene a apoyar prácticamente en 2009, 2008 y 2011 a esta directriz alcista que tengo dibujada. Nos encontramos justamente tanteando esa zona, parece que quiere rebotar al alza, ha venido a tapar el gap que nos dejó aquí en los 72,27, teníamos un gap que ha venido a tapar. Actualmente vamos a ponerlo en gráfico diario para que podáis verlo mejor. Ha tapado estos gaps, de hecho ha estado tanteándolo varias veces. La última vez fue aquí el 30 de julio de 2026 y de nuevo nos vuelve hacia arriba a la directriz alcista, se ha apoyado y muestra rechazo y por tanto parece que viene a buscar mínimo a la media de 100 sesiones, a la línea roja, y veremos a ver si vuelve a atacar a la media de 200 sesiones como ya lo ha hecho recientemente en julio de 2026. Actualmente con ese PER yo esperaría un poco más a la siguiente publicación de resultados, que sería en octubre de 2026. Vamos a ver el MAC, a ver si nos dice algo. Como veis, el precio está bajando y lateralizando por esta zona. El MAC ya nos indica alguna divergencia alcista, pero sí es verdad que no son demasiado claras. Vamos a ver el OVV, a ver
a ver qué tal. Un segundo. Y vamos a ver el OVV en gráfico diario. Como veis aquí, el OVV, mientras que el precio de la acción nos iba dejando mínimos cada vez más bajos, el OVV nos marca esta tendencia alcista. Aquí, sin embargo, como vemos, el precio de la acción nos marca mínimos cada vez inferiores. El OVV, canal alcista. De momento, pues debería de superar mínimo este primer máximo de aquí, que de momento no lo ha superado, y luego continuar para superar este. Así que de momento no nos queda otra que esperar. No nos queda otra que esperar con Sanofi. En gráfico semanal podéis ver este rectángulo que os he dibujado que constituye una zona de acumulación del precio donde ha estado muchísimos años, desde el año 99 hasta el año principio del año 2000. Definitivamente el precio pues se fue al alza, de nuevo vino a tantear esa zona en 2003, volvió a tocarlo en 2008, 2009 y finalmente a finales de 2009 de nuevo atacó a la media 200 sesiones y salió disparado hacia arriba, y de momento estamos cotizando en los 76 euros por acción prácticamente. Primera zona de soporte que debería venir el precio sería la zona de los 63 euros y medio. Sería primer soporte que vendría a buscar. Tenemos un gap en la zona de los 58,17, que está por aquí, y como zona muy, pero que muy buena de compra sería toda esta zona de aquí abajo, donde tendría un PER 10, 14 aproximadamente, teniendo en cuenta los beneficios actuales. Así que de momento no nos queda otra que esperar con Sanofi y ver la siguiente publicación de resultados, que si no me equivoco es en octubre. Voy a bajar un momentito esto. Un segundo. A ver si me aparecen por aquí. Y la siguiente publicación es el 30 de octubre de 2026, efectivamente. En octubre veremos a ver qué tal ha ido Sanofi en este año 2026. Y vamos a pasar a la siguiente empresa que os he traído, a Rea Grow, la filial del imperio de Rupert Murdoch, de News Corp, que opera el portal inmobiliario líder en Australia, real estate y plataformas asociadas en India y el sudeste asiático. Los últimos resultados que ha presentado Rea Grow, pues la empresa mantiene un crecimiento de ingresos espectacular con márgenes de EBITDA por encima del 55%, su ratio precio-flujo de efectivo cotiza en torno a 30, reflejando una altísima calidad de caja real que entra en el negocio. La situación operativa de Rea Grow, pues es un monopolio de facto en el mercado de anuncios inmobiliarios australiano. Tiene un poder de fijación de precios colosal, puede subir las tarifas a los agentes inmobiliarios año tras año sin perder clientes. Y la perspectiva que le vemos a medio y largo plazo, pues el mercado inmobiliario australiano sufre una escasez estructural de vivienda y una fuerte inmigración, lo que garantiza un flujo constante de transacciones y convierte a Rea Grow en una máquina imparable de generar flujo de caja. Vamos a ver un repaso pre de los fundamentales, a ver qué tal un PER 42, ya nos echa un poco hacia atrás, con un rendimiento de dividendo del 1,68, cuando esta empresa ha tenido un PER 33, 46, 85, 53, 38, 69, por tanto, es un PER caro, pero como vemos, esta empresa suele tener una media elevada de PER. Vamos a ver el margen de explotación, margen bruto del 52,17, margen bruto pues más elevado de todos estos últimos años, margen de explotación del 49,82 y un margen neto del 36,07, es de los mayores, exceptuando el de 2025. Respecto a los informes, como veis, año tras año mejorando una barbaridad. Si es verdad que los ingresos netos han descendido a 551 millones de dólares australianos, aunque no obstante los ingresos totales han ascendido. Los ingresos de explotación, como vemos, también han ascendido, y lo único que ha bajado ligeramente ha sido esos ingresos netos. Trimestralmente ha sido el segundo semestre de 2026 en el que hemos visto descender esos ingresos netos. Respecto a la salud financiera, una deuda prácticamente inexistente, un free cash flow alucinante año tras año subiendo y un efectivo equivalente a una caja de 165 millones. Por tanto, esta empresa está muy, pero que muy bien gestionada, con una deuda que prácticamente no existe. Con el piquillo ese que nos sobra del free cash flow, pagamos perfectamente la deuda. Por tanto, muy, pero que muy bien. Y como veis, crecimiento de ingresos año tras año. Si es verdad que el margen
el margen neto ha caído de un 40 a un 34% en este año 2026. Pero bueno, lo está haciendo muy, pero que muy bien. Si es verdad que el PER es un poco elevado, me gustaría ver un PER más barato. Y si volvemos al gráfico, actualmente nos encontramos atacando a la media de 100 sesiones, si no me equivoco, ¿no? Un segundo que lo amplíe. No. Estamos atacando a la media de 200 sesiones, apoyados ahí en la media de 50 sesiones. Y veremos a ver, porque aquí ya nos dio en la zona óptima del 0,236 del retroceso de Fibonacci, que se dio una buena zona de compra, aunque tenemos algún gap por debajo, que como sabía actúa como un imán del precio. De hecho, pronto os traeré un vídeo explicando la teoría de los gaps, cómo situarlos bien, cómo localizarlos, y os explicaré más a fondo todo sobre los gaps. Aquí tenemos un pequeño gap en la zona de los 115,5 y 115,17 dólares australianos y otro más abajo en la zona de los 104 y 103. Veremos a ver si el precio de la acción no se va definitivamente hacia arriba o viene en primer lugar a tocar la zona óptima del 0,36 del retroceso de Fibonacci. De momento, el OVV que nos marca en gráfico diario, vamos a verlo. Un segundo. A ver si nos marca alguna divergencia. De momento no nos indica ninguna divergencia. Como vemos, prácticamente ha igualado a este máximo, debería de superarlo con bastante soltura y luego ir a buscar al siguiente máximo que tenemos aquí. De momento, pues estamos bajistas y veremos a ver si vuelve a la zona óptima del retroceso de Fibonacci. Sería muy buena zona, pero que muy buena zona que venga a estos gaps. De hecho, los gaps sirven también como zona de soporte y muchas veces suele rebotar ahí el precio hacia arriba, a hacer mínimo un ataque a la media 200 sesiones. Pero veremos a ver. ¿Cuándo presenta resultados Rea Group? Pues vamos a verlo por aquí. Bueno, ha dado resultados el 6 de agosto, unos resultados que han sorprendido en beneficios a los analistas en un 3,56% y los ingresos, pues no tanto, han sorprendido negativamente en un 5,27%. Por tanto, creo muy posiblemente que vengamos a la zona óptima del 0,236 del retroceso de Fibonacci y que sería muy buena zona de cogerla en estos gaps. Y aquí tenéis a HCA Healthcare en pantalla, la última empresa que os he traído hoy. Es el mayor operador privado de hospitales, centros de urgencias y clínicas quirúrgicas en Estados Unidos. Los últimos resultados del segundo trimestre de 2026, presentados a finales de julio, ha reportado unos ingresos de 20.230 millones de dólares, un incremento del 8,7% y un beneficio neto de 1.699 millones. ¿Pero por qué? ¿Por qué hubo volatilidad? A pesar de la subida de ingresos, las admisiones de pacientes no asegurados aumentaron drásticamente un 23,3% tras cambios normativos en los intercambios de seguros médicos, lo que generó un impacto desfavorable en el margen de unos 400 millones de dólares, que obligó a ajustar sus guías anuales. La perspectiva a medio o largo plazo, pues es una empresa esencial e insustituible en el sistema sanitario estadounidense. La demanda de cirugías complejas y la eficiencia en la gestión de costes de sus hospitales aseguran que una vez absorbido el impacto de los no asegurados, vuelva a su senda habitual de crecimiento del beneficio por acción de doble dígito. Vamos a ver la información financiera de HCA Healthcare. Como veis, un PER 13,78, cuando esta empresa tenía un PER 16,5, 13, 14,27, 12,53, 12,14, 15, 14, un PER dentro de la media de esta empresa. Es un PER dentro de la media, aunque sí es verdad que es un poquito bajo, ya que hemos tenido un PER 16,5, 14,27, 15, 14,69. Margen bruto actual del 15,16 y margen neto 8,40. Prácticamente también de los mayores, exceptuando por ejemplo el de 2022 que era de 9,37. Respecto a los informes, como veis, año tras año aumentando ingresos totales e ingresos netos han aumentado también a 6,78 billones y los ingresos de explotación también han aumentado. En TTM llevamos ya 78 billones en ingresos totales, por tanto hemos superado a esos ingresos de 2025, en ingresos de explotación 12, también hemos superado, y ingresos netos 6,84, que también lo hemos superado y todavía nos queda año por delante. Como veis, trimestralmente llevamos los dos primeros trimestres de 2026. Y vamos a ver la salud financiera, a ver cómo se encuentra. Una deuda que no me gusta mucho, que se ha disparado bastante a 48,70 billones, un free cash flow de 7,69 billones y un efectivo equivalente de 1,04 billones. Por tanto, ojito, pero mucho ojito con esta deuda, ¿de acuerdo? Mucho ojito con esta deuda que no me está gustando ni un pelo. Así que
De momento parece que nos encontramos en la mitad, en la parte del medio del canal. Respecto al OVV, lo tenemos en pantalla, en gráfico diario. Vemos aquí que el precio prácticamente cae un poco y sin embargo el OVV aquí nos indica hacia arriba. No obstante, vemos que todavía no hemos superado los máximos anteriores y muy probablemente continúe con esta tendencia bajista que ha empezado a trazar desde sus máximos históricos. Desde esta zona muy probablemente venga a dibujarnos este canal bajista. Veremos a ver hasta dónde quiere llegar el precio. Además, con el PER moderado tirando abajo, sí es verdad que tenemos una deuda que desde mi punto de vista sería un poco prohibitiva para entrar en esta empresa. Vamos a vigilarla de cerca y a ver si los siguientes trimestres pues baja considerablemente esa deuda. Es algo que no me gusta demasiado, que tenga una deuda tan alta y el PER me gustaría verlo un poco más bajo. Veremos a ver cómo evoluciona esta empresa. Y para terminar, ¿cómo encajan estas 7 empresas en el mapa mundial actual? En un mundo marcado por la fragmentación del comercio y la volatilidad del petróleo, empresas con márgenes gigantescos y monopolios de plataformas como Rea Group o monopolios defensivos como el que acabamos de ver, HCA Healthcare, ofrecen un refugio, la verdad, que único. No obstante, esa deuda sí es verdad que me echa un poco hacia atrás. El inicio gradual de recortes de tipos a nivel global será el viento de cola definitivo para los activos inmobiliarios como LTC Properties y permitirá a gigantes como Ryanair revalorizarse al bajar la presión sobre los consumidores. Las empresas capaces de trasladar la inflación a sus productos, como Sanofi en salud o Real en tecnología, ganarán la partida frente a valores de consumo discrecionales expuestos al coste de vida como Molson Coors o el sector viajes. Dejadme en comentarios cuál de estas situaciones os parece la mejor oportunidad para vuestra cartera actual. Si preferís la caja limpia de Rea Group, el dividendo de LTC Properties o el giro operacional de Ryanair. Dejádmelo, como he dicho, abajo en comentarios. Dejad un buen like si os ha gustado este contenido y no olvidéis suscribiros a Cazando Acciones, activad la campanita para no perderos ningún análisis. Y ahora sí, me despido de todos ustedes. Un saludo, buenas inversiones y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!